Dentro de este primer gran tema que empezamos con las ondas y fenómenos ondulatorios, vamos a abordar ahora el tema de la luz, que tiene una serie de cuestiones que hasta uno no se les esperaría. En principio lo caracterizamos con las clasificaciones que hicimos en el primer video sobre ondas. Las ondas, habíamos dicho en su momento, podían ser electromagnéticas o mecánicas. Esta es electromagnética. Y podían ser o transversales o longitudinales. Esta es transversal, es decir, las dos características exactamente opuestas a lo que vimos de sonido. El esquema que tenemos ahí nos da una idea cómo es la vibración de la energía. Cuando vimos ondas, yo les dije que las ondas electromagnéticas eran vibración de la energía. Y te dije, bueno, y nos quedamos con eso. Ok, tenemos acá como un dibujito y dice que es una onda electromagnética y el dibujo nos muestra que hay una vibración magnética y una vibración eléctrica, pero que se está desplazando, ¿sí? Nosotros vamos a asumir como si las ondas electromagnéticas, que son de energía, fueron una especie de átomos de energía, en el sentido de que son pequeñas partículas de energía. No sé si alguna vez lo pensaste o no, pero hasta intuitivamente uno diría que la energía no está dividida en partículas. Bueno, cuestiones de la física mucho más avanzada, la que vamos a ver nosotros, realmente está dividida en partículas y esas partículas de energía se llaman fotones. Está así como en la materia, las partículas se llaman átomos. En la energía, cada partícula de energía se llama fotón. Y ese fotón es el que vibra y se desplaza. Bien, la vibración de ese fotón va a ser el que va a generar los distintos tipos de radiación electromagnética. Acá tenemos como un pantallazo de los distintos tipos de radiación electromagnética que existen, desde los que tienen baja frecuencia. Acá toda esta zona que dice no ionizante son fotones de baja frecuencia y por lo tanto grandes longitudes de onda. Tenemos ondas de radio, ondas de ultra alta frecuencia, microondas y rayos infrarrojos. Si seguimos aumentando la frecuencia, pasamos por una zona que corresponde al espectro visible, o sea, toda la luz de colores que nosotros podemos ver habitualmente. Y si seguimos aumentando la frecuencia, entramos en la zona que es ionizante, o sea, de mayor frecuencia, y ahí tenemos una primera zona que es la ultravioleta, luego de rayos X, luego de rayos gamma, y en realidad esto sigue. Hay ondas que tienen mayor frecuencia que esto, pero que en verdad no le damos mucha aplicación. Entran más en estudios cosmológicos que en aplicaciones de seguridad e higiene. Este dibujo que tenemos acá en realidad está medio deformado, en el sentido de que le da zonas más o menos del mismo espacio a cada una de las franjas. Te voy a mostrar un esquema que está más cercano a lo que ocurre en la realidad. Me interesa más que nada que tomemos noción de esta parte, de la luz visible de los colores. Notas que es bastante estrecha comparado con todo lo demás, ¿sí? De los lados que tenemos mayor frecuencia, tenemos enseguida la ultravioleta, una gran extensión de rayos X, una gran extensión de rayos gamma, pero todo lo que es de mayor frecuencia que lo visible es enorme. Y todo lo que es de menor frecuencia que lo visible también es enorme. O sea que de todo el espectro electromagnético solamente vemos una porción bastante estrecha. Y sin embargo, si lo ampliamos, ahí es donde metemos todos los colores. En este espectro visible, que es esta franja visible que está como mirada en detalle, es donde metemos todos los colores y que gracias a eso construimos la civilización que tenemos. Bien, están, fíjate que están ordenados en determinada secuencia, ¿sí? Son los colores del arco iris. No sé si te percataste alguna vez, pero siempre que aparece el arco iris, todos los colores están en el mismo orden. Y este es el orden en el que aparecen. Si los seguimos, ¿sí? Acá nos pusieron los 7 colores, que yo los discuto, pero pongámosle, tenemos el rojo, empezamos con un anaranjado,
amarillo, pasamos a verde, un celeste, azul y terminamos en violeta. Si tenemos, si miramos las frecuencias, bueno, en violeta tenemos 750 terahertz y en eh, rojo 380 terahertz, ¿sí? Vemos que lo que te decía antes, aumentamos la frecuencia desde el rojo hacia el violeta. Si miramos las longitudes de onda, están justo al revés. El violeta en 400 nanómetros, el rojo en 780, ¿sí? Que también lo vemos en este esquema de acá. A medida que vamos hacia la derecha, aumenta la distancia entre las crestas. Y en el esquema este tenemos algo más de información que dice la energía de los fotones. No importa las unidades, ¿sí? Pero sí importan los números. Fíjate esto. En violeta, que tenemos de mayor frecuencia, aparece el número 3,1. Y en rojo, que es de menor frecuencia, el número es 1,6. Esto lo habíamos hablado en el video de ondas, cuando dijimos que a mayor frecuencia, mayor energía. Acá lo vemos con números. Así que decimos esto. Cuando los colores se desplazan hacia el rojo, tienen menor energía y cuando se desplazan hacia el violeta, tienen mayor energía. Pero esto se propaga fuera de nuestro espectro visible. Así que si hacia el violeta tiene más energía, vamos a decir el ultravioleta tiene más energía, los rayos X más todavía, los gamas más. Esto significa que tienen energía suficiente para ionizar la materia. Por eso en la imagen anterior toda esta zona decía radiaciones ionizantes. Mientras que debajo del rojo, o sea del infrarrojo en adelante, la energía no es suficiente y por lo tanto no son ionizantes. Ahora, nos vamos a dedicar en lo que resta del video únicamente a la zona visible. Dentro de la zona visible vamos a hablar de la percepción. Cuando hablamos de ondas, algo dijimos de percepción. Y cuando hablamos de sonido, algo dijimos de percepción. Nuestra percepción de estas dos ondas, el sonido y la luz, se modifica por la frecuencia y por la amplitud. En el caso de la luz, la frecuencia modifica el tono. Esta frase tal cual era igual en sonido, pero en sonido, modificar el tono significa qué tan agudo o tan grave. En el caso de la luz, modificar el tono significa modificar el color. Y entonces tenemos lo que vimos recién. A mayor frecuencia, tonos más violáceos, a menor frecuencia, tonos más rojos. La otra variable que modificamos es la amplitud. En ondas dijimos, la amplitud es la altura de la onda y también dijimos que a mayor amplitud, mayor energía. Esto aplica también acá. La amplitud modifica la intensidad. Igual que en sonido la intensidad era el volumen, acá la intensidad es el brillo. A mayor amplitud, mayor brillo, mayor energía. Cuando tenemos delante una luz muy brillante, puede llegar a lastimarnos porque estamos recibiendo una cantidad de energía muy alta. Y si bajamos la amplitud, tenemos menos brillo. Esto se ve, por ejemplo, en un tipo de llaves de luz que son de perilla, que se llaman dimmer, que no es una tecla, sino que uno la puede girar. En la medida que la giras, aumenta el brillo de la luz, pero no se modifica el color. Si vos tenés una luz blanca, una luz roja, una luz verde, con el dimmer le vas a dar más energía y va a aumentar el brillo, pero va a mantener el mismo color, porque no estás modificando la frecuencia. Bien, dentro del tema de luz, vamos a relacionarlo no tanto con la luz, sino con cómo hacemos para ver. Mm, Vamos a pensarlo un poco bien esto. A ver, los objetos que vemos no emiten luz, salvo las lámparas, pero pensemos en los objetos palpables, no emiten luz. Entonces, yo necesito que haya una luz para que esa luz se refleje en el objeto y la luz reflejada llegue hasta nuestros ojos. Eso es lo que produce que una habitación que está oscura no veo nada. ¿Sí? Porque no está entrando luz, porque la luz no, al no entrar no rebota y no me llega a los ojos. En cambio, cuando hay suficiente luz, la luz entra en la habitación y rebota sobre los objetos y llega hasta nosotros. Tanto en la realidad como ahora en el video que estás viendo, ¿sí? Solamente que el video está con una pantalla que te emite luz. Acá estamos hablando
de los objetos que rebotan la luz. Ahora hay una cuestión. Volvemos a esta imagen. Esta imagen, a ver, te cuento cómo está armado. Acá abajo tenemos un CD apoyado en una caja. El CD está recibiendo la luz solar que está entrando en la habitación, la refleja y se proyecta en esta pared. Hasta ahí digo, uy, es lindo el arco iris adentro de casa, genial, pero lo pensamos un poco más y digo, ¿cómo es que el CD produce colores si está recibiendo una luz blanca? ¿Por qué no rebota una luz blanca, que es la misma que recibe? Bien, cuestiones que se han planteado muchas personas y el que lo pudo resolver en su momento fue en el siglo XVII Isaac Newton. Plantea una teoría y te la voy a ir explicando despacio. Primero, él dice lo siguiente: si está llegando luz blanca y el CD no hace nada en particular con la luz y solamente la refleja, quiere decir que todos estos colores que aparecieron tenían que estar antes en la luz blanca. Bien, es una cuestión interesante. Y te voy a referir al video que vimos en Ondas, el de los péndulos con las tuercas. Cuando lo miramos como así objetivamente decíamos, son péndulos con tuercas que se están moviendo cada uno a su ritmo. Pero la primera vez que lo viste y lo disfrutamos, yo te dije, en un momento hay una serpiente. Vos me dijiste, sí, es verdad. Y después hay dos serpientes. Sí, también las vi. Ok, las serpientes dijimos no existían en realidad. Era una integración que hacíamos nosotros. Con la luz pasa lo mismo. Lo mismo habíamos hablado también del sonido con la interferencia. Bueno, con la luz pasa lo mismo. Los colores estaban en la luz blanca, pero cuando nosotros recibimos la luz blanca, todos los colores vienen juntos, igual que todas las tuercas que nosotros vimos todas juntas y las integramos en una serpiente. Bueno, la luz blanca es la serpiente. En realidad, la luz blanca no existe. Existe una serie de ondas de distintas frecuencias que llegan todas juntas a nuestros ojos y nosotros las integramos en un solo color. Y esto tiene una serie de consecuencias que nos permiten explicar otras cosas. Por ejemplo, tenemos acá tres frutas, un ají, un tomate y un limón, cada uno con su propio color. Y yo te decía recién, cada uno de estos objetos los vemos porque les rebota la luz. Y le sumamos lo de recién, le llega luz blanca y sin embargo el ají lo veo verde, es decir, rebota la luz verde. El tomate rebota la luz roja y el limón rebota la luz amarilla. ¿Y qué pasó con el resto de los colores? Bueno, Newton plantea lo siguiente: todos estos objetos tienen un material que absorbe todos los demás colores, o sea, todas las demás ondas de las demás frecuencias quedan atrapadas dentro del material. Con lo que vimos en el primer video de absorción, lo juntamos con eso y decimos, ok, podemos más o menos resolverlo. Esas frecuencias fueron absorbidas por los electrones, no sé si te acordás de la imagen, que subieron de energía y después la liberaron para todos lados, la perdemos de vista. La cuestión es que los objetos en sí no son del color que tienen, sino que es la luz que rebotaron. Hay quien dice con esto, y que es como muy poético decir, en realidad el ají es de todos los colores menos el verde. El limón es de todos los colores menos el amarillo, porque todos los demás colores los incorpora y el verde es el que refleja y el amarillo es el que refleja. Y esto va a traer también una consecuencia un poco más perturbadora. ¿Qué pasa con el agua? En el agua llegan todos los colores y nosotros la vemos y vemos únicamente el color reflejado y vemos únicamente el celeste. Pero lo que interpretamos es que el agua es celeste, ¿sí? Y es como decir, el color celeste vino a mí y yo se lo proyecto, se lo propongo al agua. Digo, bueno, este color que vino a mí es el del agua. Y lo mismo pasa con las frutas que te estaba mostrando recién. Bien, ¿a dónde vamos con esto? Primero, que los objetos dependen del tipo de iluminación que reciban, de cómo lo vamos a ver nosotros. Y después, que los colores que vamos a ver dependen también del observador.
distintas personas podrían ver distintos colores. Acá entran claramente las personas que tienen una patología visual que se llama daltonismo. Reciben menos colores. Y todo esto en seguridad y higiene lo tenemos que tener en cuenta. Si yo voy a hacer un determinado cartel o una determinada alarma lumínica, bueno, tengo que tener en cuenta con qué luz la voy a iluminar y quiénes son los que la van a ver. Todo esto es lo que está constituyendo la teoría del color de Isaac Newton. Bueno, avanzamos un poco más. Volvemos a la imagen esta. Volvemos a la idea de que yo veo el objeto cuando recibe la luz. La luz se refleja y me llega a mí. Acá el dibujito está con el sol y yo digo, bueno, el sol, la luz es todo el tiempo. Pero ¿qué pasaría si usáramos una lámpara que funciona mal o que funciona bien y su funcionamiento es parpadear? ¿Sí? Imagínate que estamos iluminando a un objeto, a una persona, con una luz parpadeante. Yo voy a ver a la persona cada vez que la luz le llega y rebota y me viene a mí. Con esto se pueden hacer cosas maravillosas, ¿sí? Ahora vamos a entender el fenómeno. Esta luz parpadeante es lo que llamamos luz estroboscópica. La luz estroboscópica es la que se emite en cortos destellos en forma repetida con una determinada frecuencia. Quiere decir que no es al azar, sino que es siempre constante. ¿Sí? Emite, se apaga, emite, se apaga, emite, se apaga, y todo el tiempo a la misma frecuencia. Y en esa frecuencia es la frecuencia con la que yo veo el objeto. Esto tiene múltiples aplicaciones, pero también tiene una serie de riesgos, que es lo que vamos a ver ahora. Cosas que se pueden hacer con esto. Cosas maravillosas como esto. Acá tenemos una fotografía de larga exposición, o sea, quedó abierta la lente, pongámosle que 2 segundos, mientras esta bailarina o gimnasta se mueve, se desplaza de estar en posición de cuclillas a estar completamente erguida y extiende la mano. Bueno, no veo un borrón porque estuvo iluminada con luz estroboscópica. Cada flash generó una imagen de la bailarina que llegó a la cámara. Esto mismo nos podría pasar a nosotros con nuestros propios ojos, pero en forma dinámica. Te voy a mostrar 4 imágenes importantes. A ver, esta es maravillosa. Lo que se vio recién eran unas gotas suspendidas en el aire. Ahora nos muestra el mecanismo. Se pone el agua en el recipiente y tenemos unos controles. Y los controles lo que van a regular es a la velocidad a la que está cayendo cada gota de agua. Pero además tenemos una luz parpadeante. No estamos dándonos cuenta de que la luz está parpadeando, pero sí estamos viendo que esta cosa es rarísima. Parecería que entre gota y gota no hay nada, y eso se debe a que la luz está iluminando a cada gota siempre en el mismo momento, cuando está pasando por un determinado lugar. Si cambia la frecuencia con que las iluminamos, va a cambiar la posición de la gota. Acá nos va a mostrar que sí hay algo entre gota y gota. El agua sigue cayendo, no está suspendida en el aire. Claramente la pregunta es cómo no nos damos cuenta de que la luz está parpadeando.
Ahora va a cambiar la frecuencia en el que caen las gotas y va a dejar de coincidir con la frecuencia en que parpadea la luz. Vemos que van para arriba, porque estamos iluminando siempre un poquitito más arriba. Y ahora cambia la frecuencia y la estamos iluminando un poquitito más abajo. La luz está parpadeando a una velocidad que nosotros no nos damos cuenta, porque nosotros también vemos como si fuera en forma intermitente. Entonces, si es una velocidad mayor a la que podemos percibir los intervalos, para nosotros es una luz continua. Pero esta es la forma de demostrar que la luz es parpadeante. A esto llamamos una luz estroboscópica. Vamos a ver el que sigue. Magia. El helicóptero se está elevando sin mover las aspas. Levitación pura. ¿Qué está pasando acá? Que resulta que la velocidad a la que se mueven las aspas coincide con lo que se llama fotogramas por segundo. Las cámaras de video graban o a 25 o a 30 fotogramas por segundo. Si la velocidad a la que giran las aspas coincide con eso o es múltiplo, ¿sí? Por ejemplo, si giraran a 90 vueltas por segundo, la cámara podría capturar 30 veces por segundo y eso haría que coincidan las aspas exactamente en el mismo lugar. Y eso genera el efecto que estamos viendo. Hasta acá cosas divertidas. Ahora te voy a mostrar una cosa maravillosa, más que la anterior. Precioso. Propaganda de Gatorade en no sé en qué parte del mundo. Pero justamente lo que está mostrando es que uno podría ver detenida un objeto que en realidad está en movimiento. Te voy a mostrar ahora una aplicación de esto, que es el análisis de la velocidad que tiene un objeto en movimiento. El instrumento que tiene en la mano es una luz estroboscópica, que lo que hace es cambiarle la frecuencia.
y tiene el lector que está diciéndole con qué frecuencia está iluminando. Cuando la frecuencia coincida con la velocidad de giro de la máquina, la imagen se ve completamente detenida. Esto es útil para medir la velocidad, una velocidad que no podríamos medir con la máquina quieta. Pero tiene un peligro importantísimo. Imagínate que la luz de ese lugar tuviera parpadeos que coincidan con la frecuencia de la máquina. La máquina encendida y el operador piensa que está detenida y entonces trata de tocar algo de la máquina. Bien, hicimos nuestro paseo por la iluminación, por las características de la luz. Lo que sigue ahora es empezar a aplicar esto directamente a seguridad e higiene.